La clase obrera siempre ha sido feliz. De hecho, entre menos vacaciones tiene un obrero, más feliz es. No me canso de combatir en el ámbito intelectual estas ideas de que tenemos derecho a no trabajar, queremos ser surfistas como dice Iván París y poder dedicar a realizarnos. Vamos a realizarnos, vamos a disfrutar de la vida. Que el Estado que nos dé una paga a todos y que nos mantenga. Nos juntamos entre los cuatro con la renta básica, tomamos un piso y nos dedicamos a realizarnos, a hacer pintura y arte y cosas por el estilo. Y que nos mantengan los demás, los que trabajan, ¿no? Ahorro y trabajo duro, ¿no? Yo soy el Lorax. Yo hablo con las plantitas, pero por alguna extraña razón hablan vietnamita. La obligación legal de trabajar lleva consigo muchas fatigas, violencia y estrépito, mientras que el hambre no solo ejerce una presión pacífica, silenciosa e incesante, sino que también provoca el esfuerzo más potente como el móvil más natural de la industria y el trabajo. El proceso de expulsión y apropiación de las tierras produjo una enorme cantidad de gente desocupada, que se vio obligada a trabajar como obreros agrícolas o como obreros en las grandes ciudades. Pero, ¿cómo se desarrollaba la producción antes? La familia campesina producía y elaboraba los medios de subsistencia y materias primas que luego ella misma consumía. Pero estas materias primas y medios de subsistencia se han convertido ahora en mercancías. El gran arrendatario las vende y en las manufacturas tiene él su mercado. Elementos como el hilo, tela o lana eran materias primas que se daban y explotaban en el ámbito familiar de los campesinos, en donde los niños también se ven involucrados. Y es que lo único que pudo liberar a los niños del trabajo fue la escuela. El trabajo infantil previo a 1780 era parte esencial de la economía agrícola e industrial, desarrollándose en su mayoría en el hogar. Desde que empezaban a caminar, los hijos apoyaban en las tareas de traer y llevar los objetos necesarios para realizar los productos de las pequeñas manufacturas o de los trabajos propios del campo. En el trabajo textil, una vez alcanzados los 11 años, se les podía introducir en trabajos como el hilado o inclusive un turno en el telar, logrando así que los niños se involucraran en la cultura del trabajo textil, algo que sería envidiado por otras pequeñas industrias en las que los hijos no tenían la capacidad física para ayudar a sus padres por la complejidad de aquellos trabajos. La variedad de trabajos que podían realizar los niños en la pequeña industria textil o en el hogar evitaba la monotonía y se realizaría de forma intermitente durante el día sin llegar a trabajar una jornada completa de 8 horas por 6 días a la semana, teniendo una introducción al trabajo de forma progresiva relacionada con las capacidades del niño o muchacho, mientras se desarrollaba bajo el cuidado de los padres. En su tiempo libre, la familia trabajadora podía practicar deporte, juegos o danzas tradicionales, costumbres que estaban arraigadas a ciertas zonas rurales, donde se celebraban grandes ferias con varios días de fiesta, donde la comida y bebida eran más abundantes y en los que las familias que vivían subsistiendo la mayor parte del año celebraban con banquetes estas fechas. Estas costumbres eran parte de la vida rural e incluso de Londres hasta los primeros años del siglo XIX, en donde la Feria de San Bartolomé con sus repertorios de fieras, carteristas, pantomimas de arlequín, juegos y exhibiciones de hombres salvajes y jinetes hacían confluir a una comunidad que disfrutaba de su tiempo libre, una comunidad que tenía tradiciones propias y que reconocía a cada uno de sus miembros, llegando a extremos en los que se cerraba completamente a forasteros y en donde las costumbres regían a la sociedad con mayor efectividad que las mismas leyes. Pero todo ello estaba en una lenta descomposición, desde el surgimiento de los enclosures, tema que tocamos en el video El capitalismo siempre ha existido. Si no lo han visto, véanlo. Los historiadores describen 4 tipos de obreros agrícolas. Los primeros, aquellos contratados por año o trimestre, una categoría que estaba en franco declive en este periodo y que constaba de trabajadores con mayor seguridad y menor independencia. Eran aquellos que percibían salarios muy bajos y que tenían jornadas de trabajo extensas, pero una casa y comida aseguradas por sus jefes, ya que vivían dentro del territorio de sus patronos. Los segundos eran aquellos que tenían trabajo durante todo el año de forma regular, los aradores preferidos de los agricultores, pero también se encontraban aquellos jóvenes peones, sin un lugar fijo donde vivir y con una dieta pobre, que compartían grandes similitudes con los aprendices de las primeras fábricas,
compartiendo también otro rasgo con ellos: la amenaza constante del despido por parte de sus patronos. Los terceros, aquellos trabajadores eventuales que eran pagados a jornal o a destajo, trabajo indigente en donde se encontraban las mujeres y los niños con salarios míseros, al igual que los trabajadores irlandeses. Y el cuarto grupo eran los trabajadores especializados y cualificados a los que se contrataba exclusivamente por un trabajo. En un periodo de 40 años, el arrendatario y el terrateniente lograron convertirse en ricos, gracias a la caída de casi un 25% del salario real del obrero agrícola en el periodo de 1737 a 1777. Un salario que para el año de 1795, un año de hambre europea, había descendido tanto que tenía que ser complementado por las parroquias, bajo la forma de limosna, de acuerdo a la ley de beneficencia, permitiéndole a duras penas sobrevivir. El trigo escaseaba por la guerra con Francia, lo que produjo un aumento de precio, provocando a su vez los famosos motines de subsistencia, motines que se extendieron por todo el país y que se basaban en la conciencia del consumidor, una conciencia que creía que los precios se regularían por medio de las costumbres, como el regateo. Era entendible para ellos que si tenían un salario que no podía cubrir sus necesidades básicas, los productores y comerciantes de trigo y pan lo entenderían y bajarían el precio, una costumbre que estaba tan arraigada en esa época que era una verdadera norma reguladora. Estos motines eran considerados actos de justicia y en la mayoría de los casos terminaban con la venta de los víveres al precio que se consideraba justo, algo que produjo la negativa de parte de los granjeros de mandar sus granos al mercado por miedo a que fuera vendido a precio popular. Para el año de 1795, el transporte de granos se paralizó por toda Inglaterra, llegando a preocupar al mismo gobierno, puesto que incluso en Londres se llegaron a incendiar los grandes molinos de Albión. Estas acciones representaban la resistencia de la población a adoptar la economía del libre mercado, logrando que el gobierno cediera a este reclamo generalizado durante un tiempo, condenando por acaparamiento a comerciantes denunciados. Pero ese sería el último intento de mantener las cosas como antes, ya que poco a poco llegarían al parlamento magnates comerciales que tendrían al libre mercado como su único dogma de fe. Y es que esta resistencia no solo se presentaba en la agricultura, sino que también en la manufactura, ya que un grupo muy específico de trabajadores en las ciudades y los pueblos de entonces también empezaría a desprestigiarse con esta nueva economía basada en la oferta y la demanda, los artesanos. Bajo el término artesano había grandes diferencias de grado. Desde el gran maestro independiente de cualquier patrono, que contaba con mano de obra empleada por cuenta propia, hasta los explotados peones. A principios del siglo XIX, el típico obrero calificado en Londres era miembro de los oficios de la construcción, zapatero, sastre, ebanista, impresor, relojero, joyero o panadero, teniendo salarios que estaban más regulados por el prestigio social de un buen trabajo dentro del oficio que desarrollaban que por la ley de la oferta y la demanda. Algo que nos confirma el libro del comercio inglés de 1818, donde se menciona que los salarios están en proporción a la minuciosidad del trabajo. Asimismo, había una vieja élite de maestros artesanos que eran considerados tan importantes como los patronos, los tenderos o los profesionales. Entre ellos se encontraban los boticarios, abogados, ópticos, escribanos, carpinteros, tintoreros de pieles, sastres y alfareros. Hubo industrias en las que la posición privilegiada del artesano logró sobrevivir gracias al requerimiento de trabajo delicado y manual, especialmente en secciones de lujo de los oficios del vidrio, madera y metal. Pero a pesar de ello, una nueva élite de maestros artesanos empezaría a surgir con las nuevas técnicas del acero, la mecánica y las industrias manufactureras. Incluso si nos acercamos un poco más a cada ramo de la industria de entonces, podríamos encontrar a una aristocracia de trabajadores privilegiados que normalmente se habían asociado frente a sus patronos para lograr fijar un salario que ellos consideraban digno. Estos trabajadores serían los que conformarían la base de la cultura artesana y los movimientos políticos de esos años. Aquellas élites especializadas trabajaban en metrópolis como Birmingham, mientras que los trabajadores que realizaban procesos más simples como la fabricación de clavos o cadenas se realizaban en poblaciones circundantes, habitadas por trabajadores a domicilio. Recordemos que muchos trabajos manufactureros se realizaban en el domicilio con el apoyo de la familia entera, incluidos los niños. Pero la lógica con la que producían sus manufacturas había cambiado, ya que ahora no lo hacían para cubrir sus necesidades y vender aquel excedente que se producía, sino con una cuota fija que sus patronos les exigían y por los cuales se pagaban salarios muy bajos. El modo en el que se empleó el vapor y la fábrica fueron los multiplicadores de esta nueva lógica. Un viejo aristócrata que visitó los valles de Yorkshire en 1792, que alarmado por encontrar una nueva hilandería en lo que antes era un valle pastoril, expresó: "Ahora aquí hay una fábrica grande y ostentosa, cuyo arroyo ha acaparado la mitad del agua de los altos más arriba del puente.
Con el tañido de la campana y el griterío de la fábrica, todo el valle está trastornado. La traición y los sistemas igualitarios son los temas de conversación y la rebelión puede estar próxima. El paisaje había cambiado por la irrupción de la industria. Una industria que en los casos de las fábricas que hilaban hilo y las fundiciones que realizaban las varillas de los clavos requerían de trabajadores a domicilio. Este proceso multiplicó a los trabajadores manuales y luego hizo desaparecer su sustento con la nueva maquinaria que se desarrollaría posteriormente. Su posición social y su nivel de vida como artesano estaban amenazados por la innovación técnica y la superabundancia de mano de obra barata. Además, no tenían derechos políticos y el Estado, a través de las Combination Acts de 1799, ocupaba su poder para destruir cualquier organización que defendiera sus intereses de artesano. El prestigio perdido, la disminución de sus ganancias y la pérdida del orgullo de oficio y la dificultad o imposibilidad de poderse convertir en patronos le estaban dando forma a su enojo, un enojo que provocó la asociación entre artesanos conformando las trade unions. Si los jornaleros deseaban ser dueños de la tierra, los artesanos querían independencia respecto al tiempo y a las ganancias que estaban dejando de obtener por la mecanización y la proliferación de los grandes almacenes y talleres. Muchos artesanos tenían la posibilidad de haberse educado y organizado en asociaciones políticas como las sociedades de socorro mutuo, para defender su posición en la sociedad, algo que a inicios del siglo XIX no se vio en los obreros no cualificados. Estos grupos llegaban a ser personas que venían del campo o inmigrantes irlandeses en su mayoría, jóvenes subcontratados por intermediarios o capataces, principalmente en la minería, las industrias del hierro, la alfarería y en la construcción, mientras que los niños eran tradicionalmente empleados por el hilandero o el minero. Para los industriales era importante que los nuevos inventos les permitieran emplear a más mujeres y niños que a hombres adultos, ya que podían pagarles un salario más bajo, especialmente a ciertos oficios como los fundidores o los caladores de lana, produciendo una gran cantidad de trabajadores temporales, siendo este el más grande de los problemas de Londres según Henry Mayhew, investigador social de mediados del siglo XIX. Para él, el problema era que en todos los oficios hay un exceso de mano de obra y esto solo tendería a darle al empleo de un amplio número de trabajadores un carácter eventual más que regular. En los oficios en general se hace el cálculo de que una tercera parte de la mano de obra está plenamente empleada, una tercera parte lo está parcialmente y una tercera parte está desempleada durante el año. Mientras esto se intentaba frenar en Londres, otros viejos centros provinciales como Stafford, Northamptonshire, el prestigio del artesano tenía tiempo que se había venido abajo. En estas provincias, la industria de las botas y zapatos había perdido su carácter artesano y se llevaba a cabo a base de un trabajo a domicilio, mientras que en el caso de los cuchilleros de Sheffield, trabajadores altamente especializados, con gran tradición política, había conducido al mantenimiento de la posición del trabajador cualificado en un mundo intermedio de semidependencia, en donde trabajaba para un comerciante o varios y observaba de manera estricta las listas de los precios. La mayoría de las condiciones de vida de los trabajadores que carecían de alguna organización política empeoraba con el paso del tiempo y la nostalgia por una edad de oro invadió al artesano, especialmente a los trabajadores de la industria textil. Los calceteros de las Midlands recordaban que para 1780 sus huertos estaban rebosantes de verduras, sus barriles llenos de cerveza casera, un traje para el diario y uno para los domingos, y lo que era más importante, mucho tiempo libre. El caso de los tejedores de lino de Belfast era similar, puesto que se decía que sus vecindarios habían sido nobles y pulcros, llenos de casas blanqueadas y pequeños jardines floridos, casas que con el paso del tiempo se convirtieron en un montón de suciedad y miseria. Pero, a ver, esperemos un momento. ¿Realmente el pasado de aquellos artesanos era tan bonito? O como lo describían Gaskell o Engels, si bien fue una época que se recordó con nostalgia cuando las condiciones de vida comenzaron a empeorar, hay historiadores que comentan que los hilanderos y los tejedores de lana domésticos del siglo XVIII habían sido explotados por los pañeros. Pero el debate entre los expertos está en la degradación de las condiciones de vida y la fusión de varios grupos de trabajadores entre los que estaban aquellos que trabajaban directamente para los clientes, los que trabajaban por piezas, para una selección de patronos, el oficial tejedor que trabajaba en su propia casa y con su propio telar para un solo patrono, el agricultor que trabajaba a tiempo parcial en el telar. Los tres
últimos grupos se fusionaron en una sola categoría, los trabajadores a domicilio, que unas veces eran dueños del telar y otras veces lo alquilaban, tejiendo el hilo según las órdenes de la gente o representante de una fábrica. En el caso del condado del Yorkshire, desde el siglo XVIII el trabajo a domicilio se había convertido en una realidad, ya que la lana era propiedad del maestro pañero, que era dueño de un pequeño taller. Por más que el tejedor tuviera el rango de oficial, trabajaba para un solo pañero, en una situación de dependencia, muchos de ellos trabajando en una sola casa. Para finales del siglo XVIII, los detalles de los paños se encargarían a talleres especializados para posteriormente ser vendidos en grandes mercados legales e ilegales como el de Leeds, un mercado donde comerciantes que no habían realizado el aprendizaje artesano vendían sus trabajos de manera no autorizada. Aquellos pañeros que lograron el éxito empezaron a depender de estos mercados, donde los comerciantes ofertaban sus productos, a lo que a su vez produjo un aumento en la demanda de tejedores a domicilio. Pero no a todos les llegaría el éxito, ya que muchos empezarían a correr el riesgo de quedarse endeudados con los comerciantes al no poder cubrir la demanda del mercado, perdiendo su propia independencia y trabajando como tejedor en una hilandería bajo las órdenes de un intermediario. El miedo a la degradación de su prestigio social y económico era una constante que lo impulsaba a tener más ventas. En la industria del algodón, la historia fue distinta, ya que desde la década de 1750 los trabajadores de esta industria se habían organizado en poderosas sociedades para mantener su posición y evitar que trabajadores ilegales que no habían hecho el aprendizaje les quitaran sus fuentes de empleo, algo que tarde o temprano terminaría ocurriendo. Estos trabajadores llamados ilegales iban al campo en verano a trabajar como jornaleros y en otoño regresaban al telar, dispuestos a trabajar en cualquier cosa y a cualquier precio con tal de no pasar hambre o frío en invierno. Mientras tanto, los tejedores siguieron presionando para asegurar la imposición legal de las restricciones a aprender el oficio, pero no lograron tener éxito, ya que los jueces dictaron una sentencia desfavorable a esta propuesta. Pero, ¿qué fue lo que atrajo a una cantidad enorme de inmigrantes a trabajar en este oficio? Muchos de ellos habían sido desplazados de sus tierras, quedándose con pequeñas parcelas de tierra o incluso sin ninguna para subsistir en sus lugares de origen. Y por otro lado, el telar, que podía abastecer una gran cantidad de demanda en menor tiempo, convirtiendo graneros viejos, almacenes para carretas y cobertizos en talleres de tejido. Si bien hubo un periodo de relativa abundancia y salarios decentes, poco a poco se empezó a reducir el salario por el aumento de la oferta de mano de obra y por la creencia generalizada de patronos y magistrados respecto a que los tejedores se podían mantener con tan solo 3 o 4 días de trabajo a la semana y que el resto del tiempo y dinero se lo gastarían en vicios y grandes lujos, como el mejor pan de trigo con mantequilla. Aquellas primeras reducciones salariales fuertes y generalizadas tuvieron lugar a inicios del siglo XIX, a pesar de la exigencia por parte de los tejedores para que los magistrados aprobaran un salario mínimo legal. Esto provocó una huelga en donde 10.000 trabajadores se manifestaron en St. George's Fields, Manchester, siendo dispersada por órdenes de los magistrados mediante la fuerza y el derramamiento de sangre. Para 1830 la mayoría de los tejedores vivía al borde de los límites del hambre y los pocos que habían logrado mantener sus salarios altos eran aquellos tejedores que tenían alguna habilidad especial y una fuerte tradición sindical, como en el caso de los tejedores de paños de Leeds. Pero la irrupción del telar mecánico, la inmigración irlandesa y las nuevas leyes de pobres remataron todo lo que se había iniciado con los recortes salariales. Los clubes de entierro de los niños, donde cada alumno de la escuela dominical pagaba de su salario el entierro de un compañero o el propio, se hicieron populares, algo que incluso se puede ver en los patrones demográficos de comunidades de tejedores como Hepton Stall Slack, donde en una población de 348 personas, más de la mitad de sus miembros tenían menos de 20 años. De estos, 147 estaban por debajo de los 15 años, mientras que solo había 30 por encima de los 25 años. Ahora entendemos el por qué extrañaban aquellos tiempos dorados, donde la mayoría de ellos tenían tiempo para ser autodidactas en otras disciplinas como la poesía, la biología, las matemáticas o la geología, llegando relatos hasta nuestros días sobre discusiones de cálculo diferencial entre tejedores o que incluso enseñaban geometría dibujando con gises sobre las losas del suelo. Y a todo esto, ¿por qué estamos hablando de los tejedores? ¿Acaso fueron tan importantes? Aparte de aportarnos relatos que describen la crudeza de este periodo, llenos de cambios, los tejedores conformarían una de las organizaciones políticas más importantes de este periodo, a los radicales de Lancashire, movimiento del que hablaremos en próximos videos, así que no olviden suscribirse y activar la campanita. Se acostumbra a echarle la culpa de todas las desgracias de los tejedores a la invención del telar mecánico, pero el debate entre historiadores no deja claro que este fenómeno fuera el causante directo de la degradación de este oficio.
ya que se olvida que al mismo tiempo que esto ocurría, el consumo de algodón estaba aumentando al mismo tiempo. Así que podríamos dividir este declive de los trabajadores manuales en dos fases. En la primera, hasta 1830-1835, en la que el telar mecánico fue una causa secundaria que avanzaba con lentitud y que influía más bien a nivel psicológico en la reducción de los salarios. Y la segunda, en la que los productos del telar mecánico realmente desplazaron a los productos manuales. Lo curioso fue que el mayor descenso en los salarios se dio en la primera fase, donde la legislatura de 1834 golpeó de manera directa y contundente a sus condiciones de vida mediante la enmienda a las leyes de pobres, donde se les negaba la ayuda a los tejedores y a su familia, manteniéndolos atados al oficio y conduciendo a los pobres, entre ellos a muchos inmigrantes irlandeses, a convertirse en el núcleo fuerte del oficio. Para la segunda fase uno podría pensar que los tejedores estaban completamente en contra del telar mecánico y que se dedicarían a destruir todo aquel lugar con telares mecánicos. Pero rara vez ocurrió aquello. Los tejedores protestaban contra el uso sin restricción de maquinaria mejorada y perfeccionada continuamente, contra el descuido en cuanto a proporcionar empleo y manutención a los irlandeses que invadían el mercado de trabajo inglés, y contra la adaptación de las máquinas a los niños, jóvenes y mujeres, ya que eso producía desempleo entre los que debían trabajar, los hombres. Ante esto, los tejedores hicieron tres propuestas constantes. Primero, impuestos sobre los telares mecánicos para igualar las condiciones de competencia, ya que los mismos tejedores pagaban una pesada carga de impuestos en artículos de consumo como el pan, azúcar, malta, jabón y otros productos de consumo. Segunda, limitación de horas de trabajo en las fábricas de telares mecánicos de 12 horas a 10 horas. Y tercera y última, emplear en el telar mecánico de nuevo a hombres, evitando el empleo de mujeres y jóvenes. Esta última propuesta también estaba ligada al hecho de que el sistema fabril estaba destruyendo las relaciones familiares, ya que las hilanderías y más adelante las naves de telares mecánicos se consideraban como lugares inmorales de licencia sexual, lenguaje soez, crueldad, accidentes violentos y costumbres extrañas, a diferencia del hilado que se realizaba en los talleres dentro de los hogares, donde se había desarrollado un modelo completo de vida familiar y comunitaria. El relato de un testigo de Manchester que había perdido un hijo en un accidente de fábrica declaró: "He tenido 7 hijos, pero si tuviera 77, nunca mandaría a uno de ellos a una hilandería. Uno de los reparos que tengo contra ellas es que su moralidad está muy corrupta. Tienen que estar en las fábricas desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Por consiguiente, no tienen medios de instrucción. No se les da un buen ejemplo". Para los patronos de los telares mecánicos, estas quejas eran tonterías, ya que según ellos era una gran ventaja tener una fuerza de trabajo barata adicional, como recurso en los buenos tiempos y como medio para mantener bajos los salarios, desplazando a miles de personas a trabajos como el acarrear arena, subir carbón a las bodegas de los barcos, o en la minería, la construcción y en los muelles, en donde los salarios no alcanzarían a cubrir sus necesidades básicas. El precio de los productos necesarios para subsistir, así como los servicios y el lugar donde vivirían, también se convertiría en una carga para la naciente clase obrera. El debate de los historiadores se encuentra en lograr identificar los niveles salariales del obrero promedio, pero podríamos realizarnos una pregunta más seria y apegada a la realidad. ¿Qué cosas podían pagar con sus salarios? Y no me malentiendan, realmente hubo momentos de aumentos salariales entre la clase obrera que claramente fueron conquistados por medio de la organización y la protesta, y no por la buena voluntad de los patronos. Pero, ¿cuál era el poder adquisitivo real de la naciente clase obrera? De 1790 a 1840 la producción nacional aumentaba con mayor rapidez que la población, pero es difícil establecer cómo se distribuía el fruto de aquella producción. Pero hablemos primero de la dieta de aquellos obreros, que según registros de la época sufrió un claro descenso del consumo per cápita del trigo en las primeras 4 décadas del siglo XIX, producido por lo que algunos historiadores han nombrado como la Batalla de la Hogaza, un momento de la historia en la cual los terratenientes, los labradores acomodados, los fabricantes y el mismo gobierno intentaron hacer pasar a los jornaleros de una dieta de trigo a una de papas, llegando a su punto crítico en 1795, fecha donde se agudizó la escasez de trigo. Muchos jornaleros rurales, especialmente los del sur de Inglaterra, se negaron a dejar su dieta de pan y queso, incluso cuando se encontraban a punto de morir de hambre. La lucha se extendió por todo el país, donde en el sur la dieta de la hogaza sería desplazada por las papas y en el norte por la harina de avena y las papas. Pero dadas las circunstancias de escasez de trigo, muchos historiadores consideran a la papa como la salvadora de la estabilidad social en el reino.
porque de no haber entrado en escena, los ya antes vistos motines de subsistencia hubieran sido peores. Pero esta situación en la dieta de los trabajadores se veía más como una degradación que como algo favorable, a pesar de los descubrimientos nutricionales posteriores, ya que en ese entonces las papas eran parte esencial de la dieta de los irlandeses, que eran vistos como hordas que se alimentaban de raíces por gran parte de la población de Inglaterra, que sentía desprecio por ellos, ya que los veían como un enemigo que en primer lugar les habían quitado sus trabajos y que ahora estaban haciendo todo lo posible por convertirlos en esas hordas como raíces. Y así como el trigo se estaba convirtiendo en un símbolo de posición social, con la carne pasaba algo similar, ya que en el mismo periodo de 1790 o 1840 su consumo disminuyó. Los obreros no planificaban su consumo de carne, sino que compraban cuando había trabajo y dinero. Relatos de la época mencionan que cuando había buenas rachas de trabajo se consumía mayor cantidad de carnes magras, pero cuando la situación laboral se ponía complicada se consumía la carne que se consideraba inferior, como los arenques ahumados, arenques salados, pata de vaca o de oveja, orejas de cerdo, o simplemente no se consumía ningún tipo de carne, y la dieta se reducía a papas y avena. El caso de la cerveza es particular, ya que disminuyó entre 1800 y 1830, lo que en consecuencia produjo el aumento del consumo de té y azúcar. La cerveza era una bebida ocupada por los jornaleros agrícolas, descargadores de carbón y los mineros como una bebida que restituía los líquidos perdidos durante el sudor de la jornada, y también había una gran producción casera de la misma, e incluso maestros metodistas comentaban que no podían dirigir sus clases sin la cerveza. Como podemos ver, aquella bebida estaba muy arraigada en la cultura, pero ¿qué fue lo que produjo la subida en el precio de aquel producto? Lo que ocurrió fue que se impuso un impuesto a la malta, elemento esencial para la fabricación de la cerveza. Incluso se decía que esto incitaría directamente a la revolución, y lo único que se produjo fueron los despachos clandestinos de cerveza. El consumo casero de esta fue el que directamente se vio afectado, y el beber cerveza se fue convirtiendo poco a poco en actividad externa a la casa. El té tomó el lugar de la cerveza, aunque el aumento en el consumo de té y de otras bebidas alcohólicas era un indicador de la necesidad de estimulantes para poder aguantar excesivas horas de trabajo con una dieta inadecuada. Mientras el trabajador medio apenas lograba sobrevivir, la riqueza nacional crecía y los realmente beneficiados fueron los patronos. Otro tema importante fue la vivienda, que evolucionó en un periodo de 50 años, ya que muchos inmigrantes del campo que habían sido jornaleros agrícolas estaban acostumbrados a casas de una sola habitación, húmedas y por debajo del nivel del suelo. La sobrepoblación y el envejecimiento de las ciudades industriales produjo problemas de suministro de agua, saneamiento y sobrepoblación. Todo esto derivado de una gran especulación inmobiliaria y la nula planeación urbana, algo que se vio reflejado en las investigaciones sobre vivienda y condiciones sanitarias realizadas en la década de 1840. Entre estas condiciones que produjeron epidemias estaban las cloacas abiertas y la exposición alrededor de los residuos industriales, lugares donde los niños jugaban en el poco tiempo que no pasaban dentro de las fábricas. Se sabe que las peores construcciones fueron emprendidas por intermediarios con pequeños negocios, negociantes que especulaban o incluso obreros de la construcción que trabajaban por cuenta propia. Y algunos investigadores situaban la culpa entre el propietario de la tierra, el pequeño capitalista que ofrecía préstamos a elevadas tasas de interés y el pequeño constructor especulativo. Aparte de todo esto, otro aspecto que encareció el precio de la vivienda de ese entonces fueron los impuestos aplicados sobre los materiales que se usaban para su construcción, como la madera del Báltico, los ladrillos, las baldosas y las pizarras. En algunas ciudades más antiguas, las mejoras del pavimento, alumbrado, alcantarillado y limpieza de los barrios pobres se sitúan en el siglo XVIII. Pero en el caso de Londres no está claro si las mejoras que se hicieron en su zona más opulenta también se habían extendido para los barrios más pobres, como el East End, donde se comenta que las condiciones eran tan nocivas que hasta los doctores y funcionarios arriesgaban sus vidas con tal de realizar sus labores. Donde se encontraban las peores condiciones de vida, como la superpoblación de viviendas en sótanos y la sociedad indescriptible, eran las ciudades que habían vivido el boom de la revolución industrial, como Liverpool, Manchester, Leeds, Preston, Bolton y Bradford, que también eran las ciudades con mayor exposición a la inmigración irlandesa. Y de la mano con todo esto vienen las condiciones demográficas y de salud de aquel entonces, donde durante mucho tiempo se había aceptado que la principal explosión demográfica que había vivido Gran Bretaña entre 1780 y 1820 había sido consecuencia del descenso de la tasa de mortalidad y especialmente la mortalidad infantil. Pero hoy en día sabemos que aquella explosión demográfica se debió más al ascenso de la tasa de natalidad que a otros factores, un ascenso del que muchos historiadores han teorizado
que se debió al factor de que la mayoría de los padres decidían tener conscientemente más hijos para proveerse de asalariados adicionales o para tener derechos a los impuestos para asistir a los pobres. Este crecimiento demográfico se apoyó también en una larga serie de buenas cosechas y en una mejora de los niveles de vida. Pero esto es algo que ocurrió en los primeros años de la Revolución Industrial, porque a medida que la revolución industrial se aceleraba, se produce un serio deterioro en la salud de las poblaciones urbanas. Tan es así que en las primeras 4 décadas del siglo XIX, la tasa de mortalidad infantil era mucho más elevada en las nuevas ciudades industriales que en las áreas rurales. En el año 1839 se creó el primer informe del Registro General, donde se mostraba que cerca de un 20% de la tasa de mortalidad total se atribuía a la tuberculosis, enfermedad asociada a la pobreza y al hacinamiento, aunque en el reporte del Dr. Holland del Hospital General de Sheffield, que va del año de 1837 a 1842, de las 11.944 muertes en las que se incluyen a los niños, se citaron las siguientes enfermedades como causantes, estando en los primeros 3 lugares la tuberculosis con 1.604 muertes, seguido de las convulsiones con 919 muertes y en último lugar la pulmonía con 874 decesos. En estas cifras de Sheffield solo se registraron 64 muertes por parto en un periodo de 5 años, una mejora respecto a los 100 años previos, probablemente debido a la mejora en la higiene y a la asistencia a las mujeres que parían. Pero a pesar de que aquellas madres e hijos habían logrado sobrevivir al parto, no lograrían llegar más allá de los 5 años. De las 11.944 muertes de Sheffield, la distribución por edad era de niños menores de 1 año, 2.893 decesos, de niños de 1 año, 1.511 decesos y por último de 2 a 4 años 1.544 decesos, dándonos un total de 6.038 muertes por debajo de los 5 años. Las 5.906 restantes se distribuyen entre los otros grupos de edad, siendo la tasa de mortalidad entre los 0 y 1 año solamente en un distrito, en el distrito de Sheffield, de 250 por 1.000, mientras que en el grupo de edad de 0 a 5 años eran de 506 por 1.000. Pero recuerden, históricamente el socialismo representó la matanza más cruenta y más cuantiosa de la historia reciente. pero no todo fue malo. Hay datos que sugieren que la salud de los hilanderos de algodón de Manchester había mejorado entre 1810 y 1830, pero ¿qué produjo aquella mejoría en su salud? La reducción de la jornada laboral, la mejora de la protección de los obreros frente a la maquinaria y se aumentó el espacio y la ventilación de las fábricas. Pero sus hijos siguieron sufriendo junto con el resto de mano de obra, ya que para 1833 los hilanderos casados habían tenido 3.166 hijos. De esos niños, 1.922, es decir, el 60.5% estaban vivos, y 1.244, es decir, el 39.5% habían muerto. Aparte de culpar a las condiciones ambientales en las que estos niños desarrollaban su trabajo, aquellos niños eran hijos de madres que en su mayoría tenían huesos pélvicos estrechos, circunstancia que complicaba los partos, y aunado a esto, aquellas madres habían trabajado en las fábricas desde la infancia hasta la última semana del embarazo. Pero el factor más importante que influyó en la debilidad de salud de aquellos niños fue la falta de cuidado en sus primeros días de vida, ya que las madres volvían 3 semanas después de dar a luz por miedo a perder su empleo, y en algunas ciudades incluso se llevaban a los recién nacidos a las fábricas para amamantarles en el descanso o en la comida. Muchas de ellas habían estado trabajando desde los 8 o 9 años, sin preparación doméstica e ignorantes en cuestiones médicas. Eran víctimas de supersticiones fatalistas, también fomentadas por las iglesias de ese entonces. Pero ¿qué fue lo que intensificó el trabajo infantil entre los años 1780 y 1830? El culpar a las fábricas como el único factor determinante de este fenómeno sería dar una explicación muy básica, ya que si lo miramos más de cerca, otros factores como la especialización del trabajo y la ruptura de la economía familiar influyeron en mayor medida en el aumento del trabajo infantil. La especialización y la diferenciación económica llevó a que se les dieran a los niños que trabajaban fuera de las fábricas tareas especiales que eran pagadas conforme a la cantidad de mercancías producidas, requiriendo una monótona aplicación de trabajo durante 10, 12 o más horas. Esta costumbre del trabajo a domicilio, que formó parte de las últimas décadas del siglo XVIII, sería el vicio del sistema de fábricas del siglo XIX, con la diferencia de que los niños eran arrebatados de los 5 años de su núcleo familiar, ya que en casa el trabajo variaba dependiendo del carácter de los padres, del patrono, y era escalonado respecto a su habilidad motriz.
Cosa diferente en la fábrica, donde la maquinaria determinaba el ambiente de disciplina, la velocidad y la regularidad del trabajo, y de las horas de trabajo, tanto para los frágiles como para los fuertes. Pero muchos historiadores mencionan que esto eran pequeñeces, ya que algunos empleadores como Samuel Oldknow y los Gregg ofrecían condiciones bastante decentes a sus aprendices, que el sistema de aprendizaje parroquial dio paso cada vez más al trabajo más libre en el siglo XIX, y que las condiciones de trabajo de grandes centros como Manchester, Stockport y sus alrededores habían mejorado. Para ellos eran suficientes pruebas de que todo aquello había sido un mal necesario, y diciendo que esto había acabado para la década de 1830, ya que para ese tiempo era más difícil encontrar testimonios de aquellas pésimas condiciones de trabajo. Pero no fue porque no existieran o porque sus condiciones de trabajo hubieran mejorado, nada de eso, sino porque los trabajadores temían perder su empleo si mencionaban algo. De acuerdo a los testimonios de la época, la jornada empezaba desde las 5:30 de la mañana, hora en que se podía ver a los niños correr hacia las fábricas para evitar llegar tarde con un pedazo de pan bajo el brazo, que sería el único alimento que comerían hasta las 7 o las 8 de la noche, hora en la que terminaba su turno, siendo las últimas horas las peores, ya que muchos se quedaban dormidos de pie, con las manos sangrando debido a la fricción del hilo al unir las hebras. Incluso sus padres les abofeteaban para mantenerlos despiertos, mientras el capataz patrullaba con la correa. En las zonas rurales, la energía hidráulica era la principal fuente de poder, y por lo mismo era común que se acumulara el trabajo, prolongando la jornada hasta las 14 y 16 horas. Era necesaria la reducción de horas laborales, algo que se buscó por todos los medios, y no solo para los niños obreros, sino que también para los adultos, puesto que era una necesidad, ya que ambos trabajaban en un proceso común. Si solo se reducía el horario de los niños, no podría evitarse la distracción del adulto. La reducción solo se podría garantizar con la detención real de la maquinaria en las fábricas. El artesano del siglo XVIII, que se había convertido en el obrero para el siglo XIX, había perdido prestigio, sus medios de producción, la unión familiar que aún se encontraba en los talleres artesanos, su tiempo libre y sus tradiciones. Pero ¿dónde encontraría el consuelo para estos obreros? ¿Qué es lo que haría que este sacrificio valiera la pena? En 1787, Robert Peel, un dueño de talleres, escribía: «He dejado la mayor parte de mis talleres de Lancashire bajo la dirección de metodistas y me sirven maravillosamente bien». ¿Cómo lograba el metodismo todo aquello? Podríamos ver el metodismo como una extensión de la ética puritana, una ética que exalta los valores de la disciplina y el orden para los trabajadores, y la opacidad moral tanto a los propietarios de fábricas, que lo eran por su propio esfuerzo, como a los fabricantes, vigilantes y capataces. John Wesley mencionaba que la religión debe de dar lugar a un tiempo a la laboriosidad y a la frugalidad, y estas solo pueden producir riqueza, pero a medida que la riqueza aumenta, lo mismo harán la soberbia, la ira y el amor al mundo. ¿Cómo es posible entonces que el metodismo, que es una religión de corazón, aunque hoy florezca como un laurel, pueda continuar en el mismo estado? Porque los metodistas en todos los lugares crecen diligentes y frugales. En consecuencia, aumentan sus bienes. Por tanto, aumentan en proporción la soberbia, la ira y el deseo de la carne, el deseo de los ojos y el orgullo de la vida. Así, aunque permanezca la forma de la religión, el espíritu se desvanece rápidamente. Pero a pesar de aquella crítica, el metodismo obtuvo su mayor éxito al servir simultáneamente como religión de los dueños de la industria y de los amplios sectores de los trabajadores. ¿Cómo lograría el metodismo ser parte de ambos mundos completamente diferentes? Las amenazas externas que recibían los trabajadores cada vez que no cumplían con la cuota de horas o de sus mercancías producidas que les exigían sus jefes no serían suficientes para aquellas tareas que necesitaran de inteligencia, iniciativa y responsabilidad. Para que aquello se pudiera desarrollar de la mejor manera, había que convertir al trabajador en su propio capataz de esclavos. Había que lograr que las malas costumbres como la embriaguez empezaran a desaparecer. Algo que el eclesiástico presbiteriano Richard Baxter buscaría con su ministerio desde el año 1673 en su Christian Directory, donde se pueden hallar muchos elementos disciplinarios que posteriormente serían utilizados en las prédicas metodistas. Las actitudes derrochadoras se podían ver en ciertos oficios como el de los mineros del carbón, que por trabajar a destajo y recibir una paga cuantiosa de forma mensual, eran más propensos a gastar sus ingresos sin medir las consecuencias. Otro fenómeno común en el siglo XVIII era el de abandonar el trabajo en las ciudades por un mes de trabajo en la cosecha, algo considerado como un mal hábito, generando desconfianza en sus empleadores. Pocos trabajadores permanecían mucho tiempo en el mismo establecimiento.
Otros problemas de disciplina que obsesionaron a los patronos de inicio de la Revolución Industrial fueron los golpes o maltratos a los vigilantes trabajadores que tengan cerveza o licor en la fábrica durante horas de trabajo. Personas que practicaran juegos de pelota contra cualquiera de las paredes en las que había ventanas, entre otros. Controlar a los trabajadores en las fábricas podría ser sencillo, imponiendo multas o amenazando con despidos. Pero, ¿cómo lograrían controlar a los trabajadores a domicilio? Necesitaban ser educados en ámbitos metódicos, atención a las instrucciones, cumplimiento de los contratos a tiempo y a no malgastar o robar materiales. Y en el caso del sistema fabril, la principal dificultad de las nuevas fábricas estaba en cómo coordinar a los diferentes miembros para poder cooperar como si de los engranes de un reloj se tratase. En resumen, el simple pago de los salarios jamás podría asegurar un trabajo cuidadoso. Al respecto, Andrew Ure mencionaba que el patrono que descuidase de las consideraciones y fuese él mismo un extraño para las abnegadas bendiciones del Evangelio, sabe que está destinado exclusivamente al servicio de vigilancia. Por lo tanto, es de sumo interés para todo empresario organizar su maquinaria moral sobre principios tan sólidos como los de la mecánica, porque de otro modo nunca dispondrá de las manos aplicadas, los ojos vigilantes y la cooperación rápida, que son esenciales para la excelencia del producto. El sistema de fábricas exige una transformación de la naturaleza humana. Los vicios del artesano y el trabajador a domicilio se deben someter a la disciplina hasta que el trabajador se adapte a la disciplina de la máquina, inculcando la primera y gran lección que el hombre debe esperar su completa felicidad, no en el presente, sino en un estado futuro. El trabajo se debe emprender como un acto de virtud puro, inspirado por el amor a un ser superior que actúa sobre nuestra voluntad y nuestros afectos. Para los metodistas, aquel poder transformador se encontraba en la cruz de Cristo, que cambiaba la desobediencia por obediencia, fortaleciendo al trabajador con su ejemplo de sacrificio, un sacrificio que fue inevitable y necesario para la salvación de la humanidad. El modelo perfecto de obediencia para con Dios, la teología metodista, bebía de la sumisión a la autoridad propuesta por Lutero en pasajes como este. Incluso en el caso de que los que detentan la autoridad sean malvados o no tengan fe, no obstante la autoridad y su poder es buena y proveniente de Dios. Dios preferiría sufrir que exista el gobierno sin importar cuán malvado fuera, que permitir que un canalla que se amotinase sin importar cuán justificado estuviera que lo hiciese. Pero el metodismo también proporcionaba consuelo, ya que dentro de su doctrina cualquier hombre que llegase a declararse culpable de pecado podría ser visitado por la gracia y podría saberse redimido por la sangre de Cristo. Lejos de ser una doctrina que hacía ver a todos los seres humanos como iguales en espíritu, al menos los ponía en igualdad de oportunidades en el pecado y la gracia, tanto a los ricos como a los pobres. Así el metodismo logró borrar todas las barreras doctrinales y sociales y abría sus puertas a una clase obrera con necesidad de consuelo y esperanza. Pero no era del todo así, ya que la salvación era concedida solamente por Dios, solo si el ser humano se preparaba para la redención mediante la humillación absoluta. Una vez que se convencía de esto y era formalmente introducido a la hermandad metodista, recaer en el pecado no era una cuestión menor, puesto que podía significar la expulsión del único grupo comunitario que conocía dentro de aquel frío y duro mundo industrial. ¿Cuáles serían los secretos para seguir en gracia? El primero sería a través del servicio a la misma iglesia, como jefe de la clase dominical, predicador local o en ocupaciones más humildes. El segundo sería a través del cultivo de la propia alma en ejercicios religiosos, lectura de tratados, pero sobre todo en la contrición de los pecados. El tercero, y tal vez el más importante, una metódica disciplina en todos los aspectos de la vida, sobre todo en el trabajo, llevado a cabo como un acto de virtud puro, una condena que el ser humano tendrá que llevar con singular alegría desde el día en que Dios maldijo a Adán cuando fue expulsado del Edén, viviendo la pobreza y el dolor durante todos los días de su vida por desobedecerlo. Varios folletos de la época describen el proceso de conversión con un esquema muy definido. Lo podemos encontrar como joven pecaminoso y adicto al juego, a las mujeres y al alcohol, que sufre una experiencia que lo cambia todo, como el padecer una enfermedad mortal, naufragio, la muerte de un familiar cercano, o bien el encuentro con la palabra de Dios, de la que al principio se burla, pero al final se acepta como la única verdad. Llegaría a esta revelación tras ser invitado
por un amigo a una reunión metodista donde, tras verse reflejado en el sermón del pastor, lloraría amargamente buscando el perdón y proponiéndose luchar contra la tentación de volver a caer en esa vida de vicios y excesos. Una vez que logró superar los deseos de la carne, las tentaciones del enemigo pasarían a otro nivel. Las actitudes que conducen a una dureza de corazón serían el nuevo mal a vencer. La frivolidad, la soberbia, pero sobre todas ellas, la de compra de salvación con buenas obras en lugar de esperar con paciencia hasta recibirla como un obsequio del Redentor. El comportamiento discreto y laborioso en las fábricas era el signo visible de un trabajador encaminado a la gracia. Para el siglo XVIII, la tradición metodista daría un giro a su culto de 180 grados. De la mano de uno de sus fundadores, Charles Wesley, provocarían miedo en sus seguidores. Los días de la gracia y el amor al Padre se convertirían en miedo a la muerte y a los dolores limitados del infierno. Desde la infancia se aterrorizaba a la clase trabajadora con imágenes del castigo eterno en el infierno, con la sola idea del lecho de muerte, ideas recogidas de los folletos evangélicos o metodistas de principios del siglo XIX. Ahí se exponía a la muerte como el único fin que se podía desear sin culpa, como el marido que desea con ansias la noche de bodas. Era la recompensa después de una vida de sufrimiento y trabajo. Para conseguir infundir miedo, disciplina y sobre todo sometimiento, era necesario el adoctrinamiento en las escuelas dominicales. Para los metodistas, era necesario doblegar la voluntad de los trabajadores desde temprano para evitar la condenación de sus almas. Había que hacerlos temer el castigo físico, pero aún más importante, el castigo espiritual. En la escuela creada por Wesley en Kingswood, solo se permitían actividades como cortar madera o cavar. Los juegos y las diversiones eran indignos de un verdadero cristiano. Desde la primera infancia se les enseñaban himnos en donde se les señalaba que, por naturaleza y por costumbre, eran esclavos del pecado. Dios los observaba en sus más secretas acciones. Y aunque la educación de los pobres en el siglo XVIII, por muy inadecuada y desigual que fuera, tenía la intención de educar, aunque solo se tratara en poco más que nombrar las flores y las plantas. Pero para los evangélicos la verdadera educación consistía en el rescate moral de los hijos de los pobres. La enseñanza de la escritura se menospreciaba. Muchos de los alumnos de las escuelas dominicales las dejaron sin siquiera aprender a leer. Pero aprendieron que si se arrepentían diario de sus pecados tal vez podrían salvarse del infierno. Pero como en toda organización, había diferencias entre sus miembros, ya que la rama de los metodistas de la Nueva Conexión tenían un enfoque hacia la educación y eran menos ortodoxos que la rama de Wesley. Y aunque el dogma metodista estaba basado en una implacable ideología del trabajo y del esfuerzo, había lugares donde este dogma se suavizaba y se humanizaba o se modificaba según las necesidades de la comunidad. Y tanto fue así que entre 1817 y 1820 en Stockport, el reverendo Joseph Harrison respaldó movimientos obreros. Poco a poco estos movimientos empezarían a tomar la fuerza suficiente para ser vistos como una amenaza al viejo régimen, tal como había ocurrido en la Revolución Inglesa. El miedo a la anarquía y a la violencia se hizo presente desde finales del siglo XVIII con un movimiento surgido en Francia que pretendía expandirse por toda Europa continental y posteriormente por Inglaterra. Un movimiento que sería temido por todas las monarquías del continente y que se pondría en marcha toda una maquinaria para frenarlo desde dentro. Pero esa es otra historia. Suscríbanse y activan la campanita para que sean los primeros en ver el próximo video, que será la primera parte de la Revolución Francesa. Hasta entonces, se despide Don Lucho.